Muy bien, buenos días. El tema que vamos a hablar hoy es acerca del craniofaringioma. Nos vamos a enfocar sobre todo en nuevos manejos de esta patología. Mi nombre es Daniel Alberto Apolinar García, soy residente de segundo año en neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el asesor para esta charla es el doctor. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un caso que se tuvo acá en este hospital pediátrico, una niña de 6 años, residente en Medellín, vivía con sus padres y una hermana menor, eh, con diagnóstico de astigmatismo a los 2 años de edad. Y el motivo de consulta, lo que le llamaba la atención a los padres, es que la niña se chocaba contra las paredes. Fue enviada o fue valorada por el oftalmólogo que encuentra atrofia del nervio óptico bilateral con un predominio de déficit en el ojo izquierdo con una visión, una agudeza visual de 20/400. Aquí vemos la campimetría, vemos el compromiso ojo derecho, ojo izquierdo, y se le hizo una resonancia en octubre del 2016 que mostraba esta imagen supracelular, prominentemente de un componente quístico. Aquí vemos que tiene compromiso sobre la vía visual, incluso vemos otros cortes, y con estas imágenes se decidió llevar a una cirugía para drenaje del quiste e inserción de un reservorio maya el 15 de octubre del 2016. Se hicieron varios drenajes de ese contenido de ese quiste y se le ofreció terapia con interferón alfa intraquístico, un ciclo en diciembre del 2016. Este es el resultado imagenológico después de los drenajes que se hizo, donde vemos que hay una reducción del componente quístico de esta lesión. Sin embargo, este es de marzo del 2017. Sin embargo, en agosto de 2017 vemos que esta lesión está nuevamente creciendo, sobre todo en su componente más inferior. Entonces, teniendo en cuenta esto, se decidió llevar a una resección por vía transesfenoidal, teniendo en cuenta que no tuvo mucha respuesta a la terapia con el intermediario. Tenía suplencia con levotiroxina, con desmopresina y con hidrocortisona. Y el compromiso del ojo izquierdo estaba todavía mucho más presente. Está la campimetría previa cirugía. La cirugía se realiza el 9 de diciembre del 2017, 9 de diciembre del 2017, y la niña presentó una clínica de pérdida súbita de la visión lateral. Este es el resultado postoperatorio. Bueno, ya hablando de craniofaringioma, eh, William Harvey Cushing lo denota como el tumor caleidoscópico sólido y quístico, cuyo manejo es uno de los más grandes problemas para el neurocirujano, pero asimismo también lo menciona como el más formidable de los tumores intracraneales. Este tumor se puede generar en cualquier sitio desde el trayecto del diencéfalo a la nasofaringe. Se considera que puede ser origen del conducto, remanentes del conducto hipoficiario o de la bolsa de Rathke. Generalmente se presentan en línea media, en una extensión que puede ir desde el vómer, pasa por el plano esfenoidal, se puede ir a la región celular e incluso hasta el clímax. Pero incluso se han presentado también presentaciones en otros sitios como el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, nasofaringe, que habla que puede ser causado por células multi o totipotenciales que pueden generarse en cualquier otra localización. La epidemiología, estos tumores abarcan aproximadamente el 3% de las neoplasias intracraneales. 35 a 55% de esos tumores se presentan en edad pediátrica y corresponde al 5 al 10% de los tumores cerebrales pediátricos, haciendo la salvedad de que el 90% de las lesiones supracelares en edad pediátrica corresponden a ser craniofaringiomas. Hay dos tipos de craniofaringioma, el amantinomatoso y el papilar. El amantinomatoso tiene dos picos de edad, uno que es más o menos entre los 5 y 16, 14 años, siendo más prevalente en los niños más pequeños, de 6 a 10 años, y otro pico de edad que puede ir entre 40, 60, incluso 70 años. Aquí vemos en esta imagen lo que les explico. Vemos que el amantinomatoso tiene un pico mucho mayor en la primera década de la vida, menos en la segunda década, con un nuevo pico entre cuarta, quinta, sexta década de la vida. Mientras que el papilar es más predominantemente en los adultos. Vemos que en la edad pediátrica no está tan presente, aunque se puede presentar. En cuanto a
histopatología también hay diferencias. El amantinomatoso se divide como en tres columnas, una columna basal o una parte basal, donde vemos células pequeñas, agrupadas, una capa, perdón, intermedia que puede ser de un grosor variable, con componente quístico. Generalmente un componente quístico está dado por lípidos, colesterol, queratina o calcio, ¿cierto? Y se caracteriza por tener unas células grandes, estrelladas, como desorganizadas, y una capa superficial en donde se ve una combinación entre la capa basal y esta capa intermedia, donde vemos células grandes, pero como más agrupadas, se aplanan y se queratinizan. En este tipo de tumor amantinomatoso es importante, que vamos a ver más adelante en la terapia, que son las mutaciones del gen CTNNB1, que lo que hacen es codificar la betacatenina que tiene que ver con la tumorogénesis de este tumor. Mientras que la patología del papilar es un tumor agrupado, generalmente células pequeñas, compacto, sólido, y las mutaciones que se ven en este tipo de tumor son las mutaciones del BRAF B600C. En esta tabla les muestro las características que tiene cada uno de estos. Amantinomatoso es más a lo largo del tallo hipoficiario, el papilar es más en el infundíbulo y piso del tercer ventrículo. La invasión del tercer ventrículo en 50% de la amantinomatoso, miren que el papilar es en el 90% de los casos. El papilar generalmente es retroinfundibular, perdón, o retroquiasmático. El tamaño, dado que este tiene un componente sólido, es mucho menor respecto a este que puede tener un componente quístico que lo puede hacer que tenga un tamaño más grande. Este tiene una forma multilobular, con componente quístico y puede tener sangrado dentro del quiste. Las imágenes usamos sobre todo el TAC y la resonancia. El TAC lo que nos puede mostrar es las calcificaciones que se ven hasta en el 60-80% de los casos y el componente quístico de este tumor que se puede hasta el craneofaringioma de la resonancia. Entonces, no hay necesidad, si usted tiene disponibilidad de una resonancia, no hay necesidad de hacer un TAC contrastado para seguir haciendo el estudio de esta lesión. En la resonancia lo que vemos es un componente quístico que puede ser hipointenso, hasta puede variar hiperintenso, heterogéneo en el amantinomatoso, mientras que el papilar es más homogéneo porque su componente es más sólido. El otro tiene diferentes contenidos. En el T2 vemos hiperintensidad y vemos también acá en el T1 que se puede haber captación de la cápsula tumoral. Hay una clasificación de acuerdo al tamaño, que los divide en pequeños, menores de 2, medianos de 2 a 4, grandes de 4 a 6 y gigante mayor de 6. Realmente esta clasificación no es tan relevante, pero sí es importante hacer la salvedad de que tumores menores de 3 centímetros tiene una tasa de resección mayor, menores tasas de recidiva y menores secuelas, mientras que los mayores de 3 centímetros pueden tener secuelas hasta en el 70% de los casos. Otra utilidad que usa la resonancia es para mirar la extensión o área comprometida de este tumor, la relación con las estructuras neurovasculares que en esta zona, que son generalmente supracelares, van a ser varias. Y hay una clasificación que es prequiasmático, quiasmático o retroquiasmático. El prequiasmático es un tumor que está más relacionado con defectos visuales en el momento que el paciente consulta, mientras que el retroquiasmático se relaciona más con clínica de hidrocefalia, presión intracraniana alta en el momento de la consulta. Los diagnósticos diferenciales por imágenes corresponden macroadenoma hipoficiario, meningioma, glioma óptico, germinoma, teratoma, metástasis, quistes no neoplásicos y trastornos infiltrativos. En la siguiente tabla les muestro como las características clínicas, imagenológicas, perdón, que tienen las diferentes variantes, ya sea amantinomatoso papilar, de acuerdo a la resonancia y de acuerdo a la tomografía. El tumor papilar puede presentar calcificaciones, pero es muy raro que presente calcificaciones. Mientras que en el TAC, este sí puede presentar calcificaciones y quistes y las imágenes de la resonancia que ya les había comentado. Otra ayuda diagnóstica que podemos utilizar es la espectroscopía,
que nos ayuda a diferenciar entre, por ejemplo, un macroadenoma o un adenoma hipoficiario y un craniofaringioma. El craniofaringioma se caracteriza por tener un pico de lactato y un pico de lípidos muy elevado respecto a los otros tipos de tumores. Por ejemplo, el adenoma hipoficiario se caracteriza más por tener un pico de colina, sí, con una reducción del N-acetilaspartato, y los picos de lactato y lípidos no son tan significativos. En cuanto a la presentación clínica, la cefalea es el síntoma más frecuente, que se puede presentar hasta en el 60-75% de los casos. Generalmente es holocraniana o de predominio frontal. El 50% de los niños pueden tener deterioro o alteraciones visuales en el momento que consultan. Se ve papiledema hasta en el 20% de los casos, y ningún paciente debería ser intervenido previo o llevado a cirugía sin tener unos exámenes de campimetría y estudios hormonales completos. Porque estos niños tienden a hacer una disfunción hipotalámica y retraso de la maduración sexual, aumento excesivo de peso y diabetes insípida. Si nos ponemos ya más claros con porcentajes acerca de los trastornos hormonales que tienen estos pacientes, el trastorno más frecuente es el déficit de la hormona del crecimiento, que es más o menos el 75%. Después sigue el déficit de gonadotropinas en el 60%, trastornos tiroideos y adrenales hasta en un tercio de los pacientes, y la diabetes insípida es muy rara que se presente en el diagnóstico, antes de la intervención. Se puede presentar del 9 al 17% y está más relacionado con tumores que tienen o involucran el tallo hipoficial. Este es un cuadro que muestra las características clínicas. Vemos que la presentación o la prevalencia en una relación 90%-10% es principalmente el amantinomatoso. La edad, lo que habíamos dicho, tenía un pico bimodal, mientras que este es casi exclusivo del adulto. Y lo otro que acá me llama la atención es las alteraciones endocrinas. El amantinomatoso frecuentemente tiene alteraciones endocrinas, mientras que el otro, el papilar, no tanto, sino es más con clínica, como les he dicho varias veces ya, de hidrocefalia. Bueno, en cuanto al tratamiento, la idea del tratamiento es ofrecer idealmente un tratamiento curativo, o por lo menos un control a largo tiempo de esta lesión. Entonces, se han propuesto varios tipos de tratamiento: la resección quirúrgica completa, en caso de que no se logre una resección parcial más terapias ayudantes. Hay otras que puede ser radioterapia convencional, radioterapia conformacional, radioterapia estereotáxica, y ya vamos a hablar de radioterapia con protones. El manejo del quiste puede ser por aspiración, irradiación intracavitaria o quimioterapia intracavitaria, y lo que últimamente se está hablando es de terapia molecular. Entonces, el objetivo del manejo quirúrgico es, sobre todo, mejorar la visión, o por lo menos preservar esa visión residual que tiene el paciente o la paciente en ese momento, reducir la presión intracraniana, y lo ideal es lograr una resección neurológica y endocrina. En cuanto a la parte quirúrgica, los abordajes transcraniales han descrito cualquier cantidad de abordajes que pueden ser utilizados para abordar esta lesión. Sin embargo, no voy a hacer tanto énfasis en ello porque vamos a hablar más de los nuevos manejos. Sin embargo, se ha demostrado que en el 60 a 100% de los tumores craniofaringiomas se logra una resección radiológicamente completa. Se puede realizar una segunda resección en tumores residuales. Las tasas de recurrencia son del 0 al 20%, y generalmente se presenta la recurrencia a los 2 a 3 años después de haber sido intervenido. La mortalidad operatoria antes era muy alta, o era más alta, del 6 al 11%, y ahorita ya ha bajado del 0 al 4%, dado las experiencias y la experiencia de los cirujanos y el manejo de estos tumores, y la mejoría del tratamiento microquirúrgico. La cirugía endoscópica es una de las modalidades que más se está usando ahora, es nueva, está ganando cada vez más terreno en el manejo de estos tumores, y se puede hacer de dos formas. Se puede hacer una vía endoscópica al ventrículo o una vía endoscópica transesfenoidal, endonasal, para el abordaje de estos tumores.
se propuso, o Kazan propuso esta clasificación para, perdón la redundancia, para clasificar estos tumores de acuerdo a su localización y definir qué tipo de abordaje se le podría realizar a estos pacientes. Entonces, esta sería la imagen esquemática tipo 1, que, o sea, la clasificación en relación al infundíbulo hipoficial. Entonces, la tipo 1 es preinfundibular, aquí vemos el infundíbulo, aquí está el tumor, tipo 1. El otro es transinfundibular, o sea, envuelve todo el tallo hipoficial. El tipo 3 es retroinfundibular, acá vemos el infundíbulo, y el tipo 4 es netamente intraventricular. Entonces, él dice que generalmente estos dos tumores, el tipo 1 y tipo 2, se pueden llevar por una vía endonasal endoscópica, incluso el tipo 3, pero a veces se ahoga más que el tipo 3, puede ser por un abordaje combinado tras esfenoidal y al ventrículo, mientras que el cuarto sí es netamente intraventricular. Hay otras consideraciones en la cirugía endoscópica de craniofaringioma y general que se debe tener en cuenta, que es el grado de neumatización que tiene el seno esfenoidal. Entonces tenemos la clasificación A, que es esta que sería el septal, perdón, el celar. Vemos que tiene comunicación con la silla, el precelar y el concha. Entonces, en muchos casos se ha dicho que para estos que son tipo concha es útil el para poder ver el plano esfenoidal en el momento y la silla en el momento del abordaje. Okay. Entonces, el abordaje transesfenoidal dice que se puede utilizar en 3 a 15% de los tumores en niños susceptibles, que son susceptibles de por ese abordaje. Yo lo pongo interrogado porque pues eso ha ido avanzando e incluso depende de la experiencia que tenga el cirujano, se puede aumentar mucho más ese porcentaje. Está más indicado en tumores infradiafragmáticos e intracelares y tumores puramente supracelares e intraventriculares. Bueno, entonces algo que vamos a hablar acerca de la técnica, entonces comenzamos con la posición del paciente, se da en decúbito supino, con un dorso elevado a unos 20-30 grados, se puede inclinar un poco la cama quirúrgicas. La idea es exponer o dar una buena exposición de las fosas nasales, ya sea para un abordaje monostril o binostril para estos tumores. Lo otro que podemos usar acá es la oximetazolina. Se colocan unos apósitos con oximetazolina para preparar la mucosa. Después se retiran esos apósitos y se puede hacer una infiltración con lidocaína al 1% con epinefrina sobre los cornetes y sobre la mucosa. Aquí en esta imagen esquemática lo que vemos es el cornete medio, el cornete inferior y la hoz esfenoidal. Aquí vemos la arteria nasal posterior y el septum. Entonces lo primero que se hace es que con un monopolar se hace esta incisión, ¿sí? Siguiendo el septo nasal inferior, acá siguiendo el piso nasoseptal, debajo del cornete inferior y nos vamos hacia adelante más o menos hacia la mucosa epitelial, la unión mucosa epitelial. Otro corte que se realiza aquí es el de la hoz hacia el septum o el tabique, hacia su parte, respetando al menos 1 centímetro la parte superior del tabique para no dañar la mucosa olfatoria. Aquí vemos la misma imagen, los cortes, y aquí ya vemos que se levanta ese colgajo. En este vemos que el objetivo de esta fase nasal, perdón, se me olvidó decirles, el abordaje endoscópico tiene 3 fases o incluso 4, que es una fase nasal, una fase esfenoidal, una fase intradural y una que ya es el cierre como tal. Aquí vemos que el objetivo principal de esta fase nasal es alcanzar el seno esfenoidal a través del ostium o la hoz esfenoidal y una septectomía nasal. Entonces acá lo que se hace es ofrecer este otro corte como para poder exponer bien el rostrum esfenoidal y después de que se expone el rostrum esfenoidal con una fresa se puede realizar esta apertura y después ya que tenemos se abre el rostro nasal, lo que hacemos es quitar todas las membranas y todos los septos óseos que hay ahí con el objetivo de localizar esta parte, la región celular, el plano esfenoidal y el clivus. Ya después
en la porción, en el plano, en el tiempo esfenoidal, lo que se hace es un fresado. Aquí tenemos el plano esfenoidal, aquí esta sería la silla turca y este sería el clivus. Lo que se hace es la técnica de adelgazamiento de esta pared hasta que quede en cáscara de huevo, y después lo que se hace es con un disector levantar ese colgajo óseo y para lograr una adecuada exposición de la región intradural. De la dura, perdón. Idealmente se debe hacer de nervio óptico a nervio óptico y de carótida a carótida para tener una buena exposición. En caso tal de que el tumor se extienda hasta el clivus, usted también puede fresar el clivus para tener una mejor exposición. La durotomía, que ya sería el tiempo dural, hay dos tipos que usted los puede hacer en incisión dural, la durotomía. Una es en tipo B con el colgajo o la base hacia anterior, y la otra es la que mostramos acá, que puede ser en cruz. Me devuelvo un poquito. Aquí hay que hacer la salvedad que esta estructura que se ve acá pequeña es el seno intercavernoso, ¿sí? Superior, ¿sí? O seno coronario, ¿sí? Y entonces lo que se hace ahí es que se puede coagular y cortar, o se le puede poner un clip para que pueda permitir una mejor exposición. Aquí hacemos la durotomía y lo que se hace es una coagulación de la cápsula y comenzar a hacer una disección extracapsular lateral de esta lesión. Se puede hacer un debulking. Muchas veces el tumor está calcificado, duro. Se pueden usar herramientas como el aspirador ultrasónico, pero si está muy calcificado duro, lo que toca hacer es tener paciencia, corte y succión o aspiración. Aquí vemos que ellos, antes de abordar el tumor, lo que hacen es liberar eh, el diafragma celular de las adherencias aracnoideas que tienen. Aquí ya vemos el tallo hipoficiario, vemos acá el tumor, y se ven estructuras vasculares como la arteria comunicante posterior y la arteria hipoficiaria superior, que muchas veces está elevada o empujada hacia arriba por el tumor, y hay que tener en cuenta esa irrigación. Aquí ya vemos que comienzan a hacer una disección del tumor, hacen la resección del tumor, y vemos que este tumor tenía componente también en el tercer ventrículo, donde ya alcanzamos a ver incluso plejo coroide, comisura venular y la comisura posterior. Aquí vemos los forámenes de Monro, el plejo coroide y la masa intermedia, los fornices. Listo. Entonces, los resultados de la cirugía endoscópica es hasta el 60 al 90% de los casos se logra una resección completa, 10 a 60% de los tumores recurrentes. La mortalidad es del 0 a 4% y la morbilidad no endocrina es del 15 a 25% con una recurrencia del 0 al 43%. Casi todos estos pacientes, como vamos a ver más adelante, salen con un déficit hormonal y sobre todo con diabetes insípida. Este es un artículo que publicaron en el 2010, creo que fue, 2018, perdón, que es de el manejo para los endoscópico combinado, para los craniofaringiomas Casán tipo 3, que son los retroquiasmáticos, pueden tener compromiso celar y compromiso del tercer ventrículo. Entonces lo que ellos proponían es hacer un abordaje intraventricular transcraneal endoscópico y un abordaje transesfenoidal. Y lo que buscó es el manejo agudo de la hidrocefalia obstructiva con la fenestración por medio de la endoscopia y la inserción de un reservorio, y asimismo también la resección quirúrgica por delante, lo que lleva a una mejoría rápida y oportuna de la elevación de la PIC, disminuye la probabilidad de fístula líquido cefalorraquídeo en un segundo tiempo quirúrgico transnasal y lleva a una resección macroscópica total casi del 87% de los casos. Esta tabla, no sé si se va muy bien, la saqué del libro Craniofaringiomas, donde muestran las experiencias que han tenido los diferentes. Acá la atención es que casi todos estos pacientes van a tener un déficit, una diabetes insípida o un panhipopituitarismo. La mayoría de los pacientes, de la visión en los pacientes está casi en todos los estudios por encima del 50, incluso por encima del 60%. Los grados de resección sí son variables, miren, 28.6 hasta el 100%, otros 70%, y el índice de fístula del líquido cefalorraquídeo generalmente es bajo. Hay otros estudios que han mostrado
la utilidad de la cirugía endoscópica y concluye que la cirugía endoscópica transesfenoidal puede lograr altas tasas de resección total con una baja recurrencia de la enfermedad y sobre todo en tumores grandes. Sin embargo, la morbilidad hipotalámica y hipofisiaria siguen ahí presentes. Entonces, a modo de conclusión, las indicaciones para la cirugía transcranial o transesfenoidal, entonces la transcranial son tumores grandes, tumores quísticos o sólidos supracelares, tumores que ocupan el tercer ventrículo. En el transesfenoidal son tumores que sean puramente intracelares, tumores que sean intra y supracelares, subdiafragmáticos, predominantemente quísticos. Las ventajas del abordaje transcranial es que tiene una excelente visualización y mayor control del sangrado por arterias mayores. El abordaje transesfenoidal, la ventaja es la descompresión temprana del tumor previo a la manipulación del aparato óptico, corta estancia hospitalaria, menor tiempo, menor trauma tisular y retracción cerebral. Y las contraindicaciones en el transcranial son tumores intracelares, en el abordaje transesfenoidal son tumores que estén en relación con estructuras vasculares grandes, tumores grandes o gigantes, y lesiones supracelares con calcificaciones periféricas. Las desventajas del transcranial es la retracción que usted tiene que hacer para poder realizar el abordaje, manipulación del aparato óptico, nervios ópticos, tractos ópticos previo a la resección del tumor, y en las desventajas del transesfenoidal aquí hablan del conchal. Eso es relativo porque como hemos visto ya se puede abordar sin ningún problema. Y este sí es una desventaja clara, que es el pobre control que se puede tener sobre un sangrado arterial grande. Y este cuadro es solo para que vean todas las complicaciones que se pueden presentar en una cirugía endoscópica y las causas y los posibles y las soluciones que se ofrecen para resolverlas. Otro tipo de cirugía que se ofrece es la terapia intraquística, que ha venido ganando también adeptos. Está teniendo en cuenta que la recurrencia después de una resección completa se da hasta en el 27%, una resección incompleta del 71 al 90%, y que los tumores son predominantemente quísticos. Se han utilizado agentes citotóxicos en el quiste, varios como todos estos, pero principalmente la bleomicina y el interferón alfa, que se usan por medio de un catéter de Ommaya o un catéter de Ridman. El interferón alfa tiene un efecto sobre las células escamosas, responsable de la secreción de la activa del líquido. Se cree que es por medio de una vía apoptótica mediante por el FAS ligando, y se ve que tiene hasta un control del 80% del tamaño del quiste en la mayoría de los pacientes. Los efectos adversos que tiene este tipo de medicamentos son artralgias, fatiga, fiebre, ocasionalmente nuevos déficits endocrinos del 13.3%, y en una serie de caballeros se vio que a pesar de que se descomprimió el quiste, que se redujo el tamaño del quiste, no hubo mejoría de la visión. La aspiración de estos quistes se puede usar como manejo inicial del craniofaringioma quístico, y el control del volumen se espera, es para controlar el volumen del quiste mientras que se espera el efecto de la radiación o de la cirugía. Entonces el interferón alfa, hay que tener unas consideraciones. El catéter de Ommaya tiene desde su punta hacia distal más o menos unos 2 centímetros, huequitos de 2 centímetros, lo que hace que idealmente este tumor debería ser mayor de 2 centímetros. Alteraciones hormonales mínimas debe tener este paciente en el momento de hacer el tratamiento. La terapia puede ser repetida, se pueden usar hasta 9 ciclos, pero generalmente se ha usado de 2 a 4 ciclos, lo que el promedio. Sirve para tratar la hidrocefalia aguda, si ya tiene su crecimiento. Y es una terapia que se está usando mucho para pacientes que tienen, que no han tenido la pubertad, como terapia puente para después, o alternativa más bien, en tratamiento, mientras que se espera una cirugía o radioterapia. Entonces, el primer paso que hay que hacer es insertar el catéter de Ommaya. Esos catéteres, como les dije, tenían unos orificios hasta de 2 centímetros. Se deja por 5 a 14 días antes de administrar el medicamento, y se hace una imagen de control. Vamos a ver si carga acá el video. Dime. Ya.
Aquí vemos, es un abordaje intraventricular, vemos la vena septal. Y aquí lo que está haciendo es ya está la cápsula tumoral, y lo que estamos haciendo es tratar de romper esa cápsula tumoral para tratar, y ahí vemos el drenaje de ese contenido que es predominantemente lípidos, queratina, y después vamos a ver en el video la inserción del catéter Lumaya. Ahí van ustedes a ver los huequitos que tienen, que miden hasta más o menos 2 centímetros, esos huequitos, por lo que idealmente esos huequitos deben quedar dentro de la cavidad quística. Aquí ya van a colocar el catéter Lumaya. Hay una prueba que se hace que es el test de fuga, que consiste en aspirar por medio del catéter Lumaya 1 a 2 centímetros de contenido intraquístico, intratumoral, y se inyecta 1 centímetro de medio contraste empujado por 1 centímetro de lactato de Ringer, y lo que se hace es tomar una tomografía. Si normalmente ese contraste debe quedar circunscrito a la lesión, mientras que acá vemos que se va a las cisternas basales y acá al sistema interventricular. En caso de que tengamos un test de fuga positivo, hay que esperar 4 semanas, se hace una nueva prueba, y si vuelve a salir positivo el test de fuga, lo que hay que hacer es reactivar el catéter. Entonces, el protocolo, el tratamiento que se realiza de la terapia intraquística con el interferón son lunes, miércoles y viernes. La medicación interferón alfa, la dosis es de 3 millones de unidades diarias intraquísticas, y son 3 veces por semana por 4 semanas para completar 12 administraciones, un total de 36 millones de unidades. El doctor que más ha escrito, o el neurocirujano que más ha escrito en esto, es el doctor Cabaleiro en Brasil. Su primer estudio fue en el 2005, 9 pacientes en edades de 1 año y 10 meses hasta 18 años. Lo que buscaba él era colocarles un catéter subfrontal intratumoral, y recibieron 36 millones a 108 millones de unidades, y lo siguió por un tiempo de 1 a 3 años, con desaparición del tumor en 7 casos y parcial en 2 casos. Y la conclusión de ese estudio fue que el interferón alfa demostró ser un fármaco eficaz en el control de los craniofaringiomas quísticos. Después, en el 2010, él ya con más casos propuso este tratamiento ya con un protocolo más establecido, que es el que les acabé de comentar. Y el último estudio que revisé, que es del 2017, es un estudio retrospectivo europeo, que son de 21 centros, 56 pacientes, la edad media fue de 6.3 años, lesiones quísticas en el 39% y mixtas en el 61% de los casos. Estos pacientes tenían progresión previa, habían recibido tratamientos previos en el 77%. La media fueron 14 años después del tratamiento, seguimiento después del tratamiento, y el tiempo de terapia definitivo post-interferón fue 5.5 años. La conclusión que ellos llegan es que el interferón alfa puede retrasar la progresión de la enfermedad y ofrecer un tiempo prolongado hasta que se haga la cirugía definitiva o la radioterapia en el craniofaringioma quístico pediátrico. Y lo que muestra es que tiene unas bajas tasas de toxicidad, lo que favorece el desarrollo de esta terapia en este grupo de edad. A modo de resumen, esta tabla muestra, dependiendo de las características del tumor, usted qué idealmente puede usar. Si el tumor es predominantemente quístico, más del 60% use terapia intraquística. Si es sólido, cirugía o radioterapia. Si tiene un déficit hormonal mínimo, terapia intraquística. Si tiene panhipopituitarismo, es mejor la radioterapia o la cirugía. Y si tiene recurrencia después de la cirugía y radioterapia, use la terapia intraquística. Y si después de la cirugía, use la radioterapia o la terapia intraquística. La terapia molecular es lo último que se ha venido hablando sobre el tratamiento de los craniofaringiomas, y se ha demostrado que los tumores papilares tienen mutaciones en el BRAF V600C, que activa la vía MEK-ER, y se ve una prevalencia de los tumores papilares de tener esta mutación hasta en el 81 a 100% de los casos. El amantinomatoso tiene la mutación de la betacatenina por medio de la mutación del gen CTNNB1, lo que ya habíamos conversado. Y en cuanto al BRAF V600, ya tenemos una medicación que ataca directamente esta mutación. Los inconvenientes que pueden generar resistencia, entonces la propuesta que se hizo fue adicionar inhibidores de la vía del MEK, que es este medicamento, el tramitinib, y
También reduce el riesgo de carcinoma de células escamosas que puede presentar los inhibidores o agentes que actúan contra la mutación del BRAF B600. Hay unos casos en los, por ejemplo, reportados en la literatura, en los que se ve un paciente que tuvo deterioro visual progresivo, había sido recibidas con 3 cirugías previas y radioterapia fraccionada, se le dio manejo con bemurafenib, tuvo estabilización de la visión a las 2 semanas, una reducción dramática del tumor, casi remisión radiológica completa a los 3 meses. Si el paciente después hizo una fístula de líquido cefalorraquídeo, meningitis, cirugía, tocó suspender el tratamiento por 3 meses, presentó recaída tumoral, se reinició el medicamento con una estabilización del crecimiento a los 7 meses. Esta es la imagen, sobre todo esta imagen coronal, donde vemos el tumor pretratamiento, vemos a las 2 semanas y vemos la respuesta que tiene casi a los 3 meses de iniciado el tratamiento. Otro caso, un paciente de 39 años, también con recurrencia, 4 cirugías previas, un componente quístico grande, ya tenía una neuropatía óptica bilateral y panhipopituitarismo. Se le dio monoterapia con dabrafenib, 150 miligramos 2 veces al día. A los 17 días, reducción del componente sólido del tumor en el 50%, quística en el 70%. Al día 21 se le añade el trametinib, que es inhibidor del MEK, y sólido, una reducción del componente sólido del 85% y del quístico del 81%. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo era el tumor en el día 0, el día 17, y vemos la respuesta que tiene al día 34. En cuanto a adamantinomatoso, perdón, 54 casos se vieron, 50 primarios. Se ve que el adamantinomatoso es más se presenta más en niños, como hemos dicho. Tienen la mutación del CTNNB1 hasta en el 63% y una inmunopositividad para la beta-catenina del 34 pacientes de 43, que corresponde al 79%. Entonces, estas mutaciones de este gen se ve que tienen acción en la tumorogénesis del craneofaringioma, y la inmunopositividad de la beta-catenina también nos sirve para diferenciar otros tipos de tumores que se pueden presentar en esa región. La idea es que en un futuro, todavía no hay fármacos que actúen contra esta mutación, pero esa es la idea de tratamiento que se tiene hoy en día. Han habido estudios como este de 42 pacientes, donde vemos 31 pacientes con adamantinomatosos, el 68 con la mutación, y lo que ellos concluyen en este estudio es que los genes relacionados con la vía de la señalización de la WNT y la beta-catenina podrían representar un objetivo terapéutico a futuro para este tipo de tumores. Ya para finalizar, vamos a hablar de la radioterapia, que la radioterapia tiene varios escenarios clínicos: el tratamiento primario, luego de la aspiración o luego de una cirugía, luego de una biopsia, resección subtotal, parcial, y el tratamiento de rescate en el contexto de una enfermedad recurrente. Entonces vemos que tiene un mejor control local del tumor después de la resección subtotal, tiene una tasa de progresión solo del 55-85%, una recurrencia del 15-20% cuando se usa radioterapia y una resección quirúrgica, y los resultados satisfactorios en la enfermedad recurrente son similares a la radioterapia ayudante temprana. Entonces aquí vemos que la radioterapia convencional usa un margen de 5 a 10 milímetros, y las dosis que se usan son de 54 a 55 Grays, teniendo en cuenta que dosis mayores de 60 Grays pueden llevar a neuropatía óptica. Otro tipo de cirugía o de abordaje por radioterapia que se puede usar, la radiocirugía estereotáxica, ya sea por gamma knife, acelerador lineal, y últimamente ya radioterapia con protones. Lo que tiene indicaciones son para la radiocirugía estereotáxica son tumores pequeños de menos de 3 centímetros de diámetro, principalmente de componente sólido, al menos que estén a 2 a 4 milímetros del nervio óptico, y tumores quísticos o mixtos cerca del nervio óptico. La dosis que se usa es 60 Grays y tiene una tasa de control hasta en el 80% de los casos. Y lo último que se está usando, que se está estudiando y que pues, aquí no sé si en Colombia todavía esté presente, es la radioterapia con protones, que lo que tiene ventajas que son pequeñas dosis con una profundidad máxima, no hay dosis de salida, tiene una reducción de neoplasias secundarias a la radioterapia de 15 a 2 veces, o sea, baja el riesgo de tener neoplasias radioinducidas,
mejor puntuación en el coeficiente intelectual de estos pacientes con craniofaringioma, y se hizo un estudio de 40 pacientes con craniofaringioma pediátrico, se le dio radioterapia con protones, en el cual se encuentra un control local y tasa de supervivencia a los 5 años en el 100% de los pacientes. Entonces acá lo que ellos querían mostrar en esta imagen es cuando tenemos una radioterapia estereotáxica con fotones, ¿sí?, y una radioterapia con protones, donde vemos menor exposición a las órbitas y menor exposición a la base del cráneo con un sol y menos radiación, porque no se tiene el complejo de salida que les comentaba. Hicieron algunos estudios, este que es francés, 3 niños con radioterapia estereotáxica previa, para comparar el planeamiento previo, fotones, radioterapia con fotones versus protones. No hay diferencia en la radiación o en la dosis que hay en los lóbulos temporales, hipocampo y en general encefálico, pero sí hay una menor dosis en el polígono de Willis, lo que puede llevar a una reducción de las complicaciones cerebrovasculares. Este otro estudio es de 2013 a 2016, se tuvieron radioterapia por protones, 16 pacientes, y todos los pacientes están vivos al seguimiento, todos después de la terapia. De esos pacientes, 5 tuvieron remisión completa, 1 recayó y tocó hacerle cirugía, 4 remisión parcial y 7 tienen el tumor estable, con una toxicidad importante no presente, que es la toxicidad grado 3. Y a modo de conclusiones, ya para finalizar, el craniofaringioma es un tumor benigno, pero tiene un potencial comportamiento maligno en la infancia. La modalidad terapéutica siempre debe tener presente el contexto global del paciente. Independientemente del abordaje y el método elegido, es más importante una experiencia que tenga el cirujano en hacer uno u otro tipo de tratamiento. La endoscopia es una modalidad con altas tasas de éxito, y los avances en los estudios moleculares ofrecerán una importante alternativa en el manejo. Muchas gracias.